Media Lab. Seguimos con nuestro programa aquí con Sonia Llanes desde Austria, Efraín Luna desde la ciudad de Guayaquil, y nos va a presentar justamente Sonia a nuestro invitado del momento. Sonia. Así es, nuestro siguiente invitado es el periodista Fausto Lara, él con muchos años de experiencia, no solamente en el periodismo económico, como él se ha especializado, sino también en la cobertura en las calles, en épocas también que eran muy tumultuosas en temas de democracia en el Ecuador. Fausto, ¿cómo estás? Bienvenido, eres editor de la revista Enfoque del Grupo Vistazo ahora. Cuéntanos un poco cómo has visto el desenvolvimiento de las condiciones de trabajo de los compañeros periodistas en esta paralización, ¿no? En estos 16 días de paralización. Primero, muchas gracias por la invitación, Sonia, Efraín, un gusto. Verdaderamente he visto cómo ha cambiado verdaderamente el rol de los periodistas dentro de las coberturas de este tipo. Justamente ayer salió un reporte de Fundamedios en el cual tenía 155 casos de agresiones a comunicadores sociales dentro de estos días de paralizaciones, en lo cual demuestra verdaderamente que los periodistas o los medios de comunicación se han convertido como en un actor a quien atacar o a quien agredir dentro de las manifestaciones, cuando anteriormente la participación de los periodistas era como algo colateral, donde había enfrentamiento entre la fuerza pública y los manifestantes, y uno por la actividad de cobertura, por estar ahí, es que resultaba afectado por los gases o las piedras o cualquier otra circunstancia, pero ahora no. Evidentemente, y lo hemos visto en transmisiones en vivo que se han dado, en el cual los manifestantes se dan cuenta que está la transmisión en vivo y se acercan para decir arengas en contra de los medios de comunicación, arengas o manifestaciones políticas, y después van incrementando esa situación diciendo fuera prensa, con adjetivos, agravios, y verdaderamente que no solamente van al medio de comunicación, sino que también ya llega hasta a gritos y ataque a la persona que está haciendo la transmisión. Y hemos visto, como tú dices, en vivo, que agreden a los periodistas, hombres y mujeres, o sea, no ha habido distingos en este caso, y tampoco se ha hecho una especie de autocontrol por decir estamos en vivo, nos dan miedo que nos miren, como tú indicas, ¿no? Eso no ha pasado, no ha existido ese límite. ¿Tú crees que de alguna manera contribuyó a que muchos recuerdan que en incidentes pasados no hubo sanciones para actos violentos y esto les dio quizás un poco más de ese sentimiento de estar como más libres para proceder a ese tipo de amenazas o ataques? No, yo creo que esto va un poco más atrás, desde cuando autoridades comenzaron a desprestigiar a la prensa, poniéndole epítetos o calificativos como corrupta, como vendidos, parcializados. Entonces, si ya una autoridad en determinado momento calificaba que la prensa tenía una actuación con intereses o que afectaba políticamente una organización, eso se fue haciendo como una escalera para abajo, diciendo, es verdad, la prensa tiene una actuación así, y eso después se sumó al tema de la impunidad. No me importa que me vean, porque yo soy un manifestante, estoy con un reclamo social, una lucha, y eso me da patente de corso para hacer lo que yo creo que está dentro de mis derechos, sin saber que estoy afectando el derecho también de la tercera persona, en este caso un comunicador que solamente está haciendo su trabajo y que él piensa, el manifestante piensa que solamente porque él está en un reclamo de algo social, le da potestad para poder atacar al comunicador social. Yo creo que eso se viene minando, se viene generando esa actuación o esa posibilidad de poder atacar a los medios de comunicación por una cuestión que se ha venido desarrollando desde hace años atrás, con esa descalificación a la prensa. Fausto, de alguna manera siempre ha habido esta forma de catalogar a la prensa de corrupta, etcétera. Y claro, antes era muy común que la prensa estaba en manos de muy pocos, pero ahora hay una gran ventaja, que los medios ya están en manos de muchas personas, sobre todo con medios digitales. Entonces debería haber menos persecución justamente a las personas de los medios que, entre comillas,
son tradicionales. ¿Por qué? Porque ahora hay una competencia muy abierta para conocer todas las ideas. ¿Por qué crees que sucede esto cuando justamente hay ahora más opciones para poder ver las realidades de otras ópticas, posiblemente, Fausto? Justamente yo le doy dos lecturas a esa situación. Uno, el público o los manifestantes asocian directamente a los medios tradicionales como parte del grupo de poder y que solamente transmiten lo que le conviene al gobierno del turno o a los grupos económicos. Y la otra lectura es que los medios, como se ha masificado la posibilidad a través de las cuestiones digitales, el Internet, se ha podido abrir otras corrientes de pensamiento, que eso está muy bien, pero en que en su gran mayoría son a favor de los mensajes en contra, o mejor dicho, de apoyo a las manifestaciones, y solamente le quieren dar cabida a esas voces porque lo sienten que están hablando a favor mío. Ahora, ¿será que yo digo, estoy solamente infiriendo, que muchos de esos comunicadores de estos grupos digitales tal vez no tienen una preparación académica en donde de alguna manera, a pesar de que no es toda la seguridad, nos hablan de ética, de contrastación de fuentes, etcétera, y más bien solamente dan a conocer un solo lado, sesgando la información? Va más allá de eso, Efraín. Yo lo escuché de primera voz del dueño de de un medio digital, en el cual él decía que cuando comenzó esta iniciativa de comunicación a través de medios digitales, él era bastante equilibrado, daba una voz a una parte, le daba la contrapartida al resto, pero eso no le generaba views, no le generaba visitas, pero hablar de lo que el pueblo quería, dar el espacio para protesta, hablar en contra del gobierno, le generaba visualizaciones a esos reportajes o entrevistas que le generaba ingresos económicos. Entonces, hablar en contra del gobierno está generando para ciertos medios digitales ingresos económicos y les conviene a dar una entrevista de alguien que va a recoger firmas para promulgar la salida del gobierno o el que está reclamando, porque eso le genera más visitas a su sitio web o a su video que le va a generar ingresos económicos. Eso es verdaderamente la situación por el cual se da cabida a eso, porque conozco profesionales y algunos que han sido docentes que yo sé que conocen totalmente cuáles son los principios del periodismo, pero cuando lo llevan a la práctica, eso no les genera ingresos económicos y verdaderamente están buscando cómo sus transmisiones generen ingresos, y eso es a través de las vistas, y las vistas se hacen en su mayoría con el descontento social. Sonia, podríamos decir que justamente lo que están tratando de pregonando en contra de los medios lo están haciendo ellos, ¿no? Entonces, qué cosa más extraña esto que permita las nuevas... Totalmente. Sonia. Sí, va, ahí. Es que el modelo de negocio a nivel de los medios digitales realmente premia los clics, premia las vistas y como dice Fausto, en este caso, si apuntas a un segmento que tú sabes que te va a seguir, te va a sintonizar, lo que vas a obtener es monetización, ¿no? Y eso no necesariamente está ligado con los principios de periodismo que nos enseñan en las aulas, sino más bien en crear un contenido que sea rápidamente viralizable, rápidamente consumible y rápidamente también que te genere ingresos, ¿no? Y esto también se ha visto, y hablando un poco del tema de los medios comunitarios, que han también sido protagonistas en esta paralización. ¿No te parece que quizás en el sector indígena los medios comunitarios y las organizaciones sociales que representan esa corriente ideológica han estado mejor estructurados quizás que las otras? Porque si analizamos desde el punto de vista, por ejemplo, del sector empresarial o quizás el sector de la derecha, están los medios de comunicación tradicionales, pero tú no encuentras otro tipo de voces de medios comunitarios similares a los que existen en el otro lado, ¿no? Entonces, esto hace también una especie de quizás de desequilibrio en cierto momento cuando tú tienes esta marea de contenido digital. ¿O cómo tú Claro, lo pero ves? es que, ¿cuál es la génesis de los medios comunitarios? Justamente nacen de estos lugares donde no tienen acceso o que la información que generan los medios tradicionales o más grandes, ellos no lo sienten, porque
hablan de Quito, hablan de Guayaquil, hablan de Cuenca y no hablan de la pequeña ciudad o de la comunidad. Entonces así surgen los medios comunitarios. No hablan en quichua. Correcto, y como así surgen los medios comunitarios, ellos tienen justamente cuando se dan estos tipos de manifestaciones, como la que vivimos en octubre del 2019 y como la que hemos vivido ahora en junio del presente año, ellos tienen clarísimo qué es lo que quieren transmitir y qué es lo que su comunidad o su audiencia está esperando recibir. En cambio, los medios digitales que no son comunitarios tienen un poco más, muchas cosas que ver, muchas cosas que atacar, muchas cosas que cubrir y no están alineados a lo que dice una cámara de producción, a lo que dice un gremio, a lo que dice el sector de la derecha, sino que son negocios que tratan de transmitir información. En cambio, los medios comunitarios no, tratan de transmitir información que le interesa a su audiencia y en este caso su audiencia estaba interesada en las paralizaciones. Por eso es que se veía como que había algo más estructurado, pero prácticamente daban lo que su comunidad quería escuchar. En un minuto, porque me está quedando ya corto el tiempo, Fausto, y por la experiencia que tienes, es decir, que se están cometiendo errores en los medios tradicionales, en coberturas, ¿puedes decir eso? ¿O simplemente que hay una competencia que hay que tratarla de otra manera? No, para mí los medios de comunicación, de lo que he tratado de ver o lo que he visto en varios, verdaderamente han hecho una puesta en escena lo más equilibrado posible dentro de las posibilidades también, porque hemos visto transmisiones de periodistas que han tenido que hacerlo desde terrazas de edificio ante el temor de ser atacados. Entonces, ha tratado de ser lo más equilibrado posible. No creo que es un error, porque es verdad, ningún medio es independiente totalmente. Todos tienen su punto de vista y eso es bueno, por eso es la necesidad de que haya muchos más medios de comunicación para que haya mayor pluralidad. Si yo no quiero escuchar lo que tú dices, me voy al otro medio. Los medios de comunicación lo han hecho lo mayor centrado posible, pero lamentablemente las ideas y los medios digitales con tantos criterios que se transmiten en redes sociales es que generan esta sensación de que este medio está parcializado a favor del gobierno y este medio está parcializado a favor de la protesta. Ok, creo que hemos terminado con Fausto. El tiempo nos viene corto, Sonia. Gracias por tu presencia y obviamente esperamos conversar próximamente de más temas de interés de la comunicación. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias, Fausto. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más aquí en Media Trends. Enseguida regresamos con Media Trend.